Hola a todos, mi nombre es Matías y los voy a ir acompañando un poco en la descripción de técnicas básicas de primeros auxilios. ¿Cuál es la idea? Estos días que estamos todos en casa, no estamos lejos de tener un accidente y se está viendo que hay muchas situaciones que por no querer llamar a la ambulancia o pedir la ayuda o no tener el conocimiento, hay situaciones que pasan de leves a graves y hasta fatales por no hacer una intervención adecuada en los primeros momentos. Por lo cual los voy a ir acompañando en este pequeño curso de primeros auxilios. Este curso no incluye técnicas de RCP, dado que las mismas pueden encontrar información de la American Heart Association. Igual estaré generando otro video como para acompañar, pero lo importante es que puedan ver cuáles son las técnicas para los primeros auxilios más habituales que vivimos todos y algunas situaciones particulares. Los invito a acompañarme. Ante todo, lo importante es que entendamos cuál es la definición de primeros auxilios. Cuando hablamos de primeros auxilios, siempre estamos hablando de los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a la persona que sufrió un accidente o una enfermedad antes de ser atendidos por un profesional o un centro asistencial. ¿Por qué es importante esta situación? Porque es muy importante entender que los primeros auxilios no son definitivos, salvo que sea algo demasiado leve, y siempre nos va a convenir consultar vía telefónica o llamar a un sistema de emergencia para que estemos seguros que la persona esté en condiciones. No tengamos miedo de llamar a una ambulancia en estas situaciones que estamos viviendo o a ir a un centro asistencial ante una emergencia, dado que el riesgo mayor por la no atención puede ser mucho más grave. Lo que vamos a ir viendo durante este video es el conocer cómo actuar para ayudar a proteger la vida de las personas, a evitar el daño mayor que se pudiera provocar y a favorecer la mejor recuperación posible, asegurando su traslado a un centro asistencial por un profesional o por quien corresponda. Y la idea es poder instruirnos en cómo proceder para actuar de forma adecuada y organizadamente. Siempre lo más importante que tenemos que tener en la cabeza es ser organizados, no distraernos cuando estamos brindando un primer auxilio. O sea, hay prioridades que las tenemos que ir siguiendo. Los objetivos de este video van a ser tener una sistemática para la seguridad propia y del equipo. Primero nos vamos a tener que cuidar nosotros. Cómo activar el sistema de emergencia. Dado que este video puede ser visto en muchos lugares del país, vamos a repasar los teléfonos de Capital y Gran Buenos Aires, pero lo que les pido es que averigüen los teléfonos de emergencia de su localidad o pueblo donde estén viviendo. Poder identificar algunas lesiones o alteraciones más habituales y reconocer qué realizar, qué acciones hacer y qué evitar, qué no hacer. Porque muchas veces más el qué hacer es el qué no hacer para la persona. La primera gran definición que tenemos que tener todos en la cabeza, que a veces nos cuesta mucho, es entender la diferencia entre emergencia y una urgencia. Una emergencia es una situación con un riesgo de vida inmediato de la persona, donde si no se actuara de forma inmediata, no tuviéramos la asistencia adecuada, esa persona va a fallecer de forma inmediata. Y una urgencia es una situación en la cual nos da tiempo para actuar. Este tiempo pueden ser horas, hasta días, según la situación. Por eso es importante que reciba la atención, pero no entrar en desesperación bajo estas situaciones. Un poco algo que todos deberíamos tener en casa es un botiquín de primeros auxilios básicos. Muchas veces todos nos decimos qué tengo que tener en el botiquín. La realidad es que el botiquín no es un lugar para tener medicamentos, los medicamentos que tomamos por cualquier patología que podamos tener, cualquier enfermedad, es importante que los tengamos y estén guardados donde corresponden, porque en el botiquín tiene que haber materiales de primeros auxilios. Lo primero es que todos en casa sepamos dónde está este botiquín, porque muchas veces nos pasa de que como padres podemos tener el botiquín guardado en algún lugar y nuestros hijos no sepan dónde están. Y ellos también se pueden lastimar o inclusive nos podemos lastimar nosotros. Y esos tienen que ser quien nos brinde los primeros auxilios o quien nos acerquen los materiales para poder brindar los mismos. Entonces, lo primero es tenerlo en un lugar accesible e identificado. Protegerlo del calor y la humedad, porque son materiales que tenemos que conservar. Tener colocado qué materiales tenemos y cuando consumimos algo reponerlo. Esto en casa pasa mucho. Tenemos venda, la usamos para otra cosa y cuando realmente la necesitemos no va a estar, lo mismo que gasa, algún desinfectante como yodo o povidona. Y registrar, esto es algo que se recomienda, si va a haber mucha gente que lo utiliza, registrar su consumo y sus usos. ¿Qué podemos tener en un botiquín? La realidad es que hay muchas recomendaciones. Lo que siempre se va a recomendar es tener algún tipo de desinfectante,
al estilo yodo-povidona al 10%, nombre comercial Pervinox, agua oxigenada, solución fisiológica para poder limpiar cualquier tipo de herida. La verdad es que en casa podemos usar ahí jabón, pero si la persona no se puede mover, es bueno tener alguna solución fisiológica, apósitos para comprimir cualquier herida, gasas de 10×10, las comunes que se compran en la farmacia, algún tipo de tela adhesiva y algún tipo de, tener siempre guantes de látex o guantes descartables para poder ponernos para proteger la indemnidad de la herida para el momento de trabajar, no tener un riesgo de contaminación. Vamos a hablar un poco de la cadena de los primeros auxilios. Siempre cuando hablamos se habla de la cadena de la vida, que esta se aplica a la reanimación cardiopulmonar, hay otra cadena que se aplica a los primeros auxilios, las cuales vamos a ver sus diferentes eslabones. Como toda cadena, es importante que tengamos en cuenta que si cortamos un eslabón de esta cadena, la misma ya no cumple su función, entonces hay que seguir todos los pasos que vamos a ir enunciando. El primer paso de cualquier cadena es la seguridad. Y esto es importante y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hablemos de la seguridad nuestra, no de la persona que se lastimó. Porque muchas veces al querer ayudar a alguien, corro riesgo de vida yo como la persona que lo va a ayudar. Entonces tengo que pensar en mi seguridad. Segundo paso, siempre que hay un tipo de lesión importante, es activar el sistema de emergencia, llamar a la ambulancia. Es llamar para que venga alguien, porque puedo estar mucho tiempo trabajando y si la ambulancia no viene, las chances de sobrevivir de esta persona van a ser menores si la lesión es grave. Tercer paso son los primeros auxilios adecuados y el último paso es el traslado al centro asistencial, que vaya a un hospital, a una salita, a algún lugar donde le puedan brindar una ayuda a alguien que tenga conocimientos técnicos ya adquiridos de forma adecuada y donde tenga mayor equipamiento que el que podamos tener en casa. El primer eslabón, seguridad en la escena. Lo más importante de la seguridad en la escena, y yo siempre remarco, es nos tenemos que cuidar, tenemos que pensar qué riesgo corremos. Imaginémonos que somos el gato y que estamos entrando a una zona de riesgo, que el riesgo son los perros. Entonces, la realidad es que el riesgo es muy grande. Entonces, todo el tiempo tenemos que pensar en nuestra seguridad. Si tenemos una persona que recibe una descarga eléctrica, lo primero que hay que pensar es en cortar la luz para acercarnos a esta persona. Si se cayó de altura, lo que tenemos que hacer es mirar a ver si no se nos puede caer algo encima. Si esta persona fue atacada por un animal, tenemos que pensar que el animal tiene que estar controlado, porque si me le acerco a prestar una atención y el animal está suelto, es muy factible que me ataque también a mí. Entonces, lo principal es la seguridad en la escena. Y vamos a remarcar muchas situaciones de lo que uno tiene que mirar de esta seguridad. Hay riesgos que están y les tenemos que prestar atención. Un cable enganchado, una persona sobre un charco de algún producto químico, algo que pasa a veces en casa. En esta época estamos haciendo mucha desinfección. La mezcla de la lavandina con el detergente que genera un gas que se llama amoníaco. Este amoníaco es tóxico y nos puede dejar en un estado de inconsciencia. Entonces, si voy a atender a una persona que estuvo en este estado y está este gas, es posible que yo también me pase lo mismo. Y hay riesgos que se le dicen, que le decimos que son riesgos dinámicos, los riesgos del movimiento. Estos riesgos donde capaz, en esta época que estamos en casa, hay alguien que está trabajando en una máquina, yo le voy a prestar una atención y esa máquina sigue prendida y sigue siendo un riesgo, sea una bordeadora, una cortadora eléctrica de algún tipo de material, una herramienta de taller que tengamos en casa. Entonces tenemos que tener cuidado con estos riesgos dinámicos, los riesgos que van cambiando y que ponen en peligro nuestra vida si queremos ayudar a alguien. Muchas veces en la vía pública le decimos riesgos dinámicos también a una persona que cae en el medio de la calle, yo la voy a atender y están viniendo los autos que vienen sobre mí. Entonces yo lo primero que tengo que pensar es en cortar el tránsito, en este riesgo que se puede alterar, que me pongo en una línea de fuego que puedo recibir un riesgo. Siempre es importante tener en cuenta que no puedo arriesgar mi vida por otra persona si no soy un profesional, porque la realidad es que si me pasa algo a mí cuando estoy brindando estos primeros auxilios, es muy difícil que alguien me rescate y vamos a ser dos personas las heridas. Entonces, muchas veces, si veo que hay un riesgo inminente, lo principal es llamar al sistema de emergencias, a la ambulancia, a los bomberos, y no intervenir si hay riesgo de vida para mí, porque la verdad es que si me pasa algo a mí, ¿quién nos va a auxiliar a los dos? Normas básicas de bioseguridad. Hoy
en día y más que nunca tenemos que tener en cuenta los riesgos que tenemos. Si yo voy a prestar un primer auxilio a una persona, sea un vecino, sea alguien en mi casa que pienso que puede llegar a tener algún tipo de infección, hablemos de HIV, hablemos de hepatitis, hablemos de coronavirus, lo principal es tener cuidado cuando voy a entrar en contacto. Entonces lo que voy a intentar hacer siempre es no entrar en contacto con los fluidos de esta persona. ¿Cómo lo hago? Como dijimos antes, teniendo guantes descartables en el botiquín, me pongo los guantes, me alejo de cualquier tipo de secreción. Si me tengo que acercar a la persona, me voy a colocar un tapabocas, algún tipo de protección respiratoria para no exponerme a los fluidos, porque la realidad es que es muy peligroso hoy en día exponerse a los fluidos de otra persona. Y voy a procurar no tocar sangre, no tocar ningún fluido, salvo que tenga los elementos adecuados para realizar esta tarea. Activación del sistema de emergencias. Como les dije, voy a hablar de los teléfonos de Capital y Gran Buenos Aires, los más comunes que tenemos. Lo que les pido es que cada uno de ustedes repase los teléfonos de emergencia cerca de su hogar. Y algo muy importante a tener en cuenta en estas situaciones es, no solamente yo tengo que saber los teléfonos, si tengo un hijo de 4 años le tengo que enseñar los teléfonos de emergencia. Recuerden que cualquiera de nosotros puede tener un accidente en casa. Y lo más importante de esto es, si llego a tener un accidente, que mi hijo o quien esté en mi casa sepa dónde llamar. Pasa mucho a nivel laboral que uno hace un curso de primeros auxilios y cuando yo hago la pregunta a la gente y en sus casas saben el teléfono de emergencia, la gente me dice, no, nadie más sabe primeros auxilios en mi casa. Y en los que estamos muchas veces con posibilidades de tener un accidente somos nosotros. Entonces es importante que en casa todos sepan primeros auxilios. Los invito a ver este video en familia como para poder refrescar estas cosas y ayudarnos entre todos. Siempre dijimos ante una emergencia, lo primero es la seguridad en la escena y llamar al sistema de emergencias. ¿Cómo hago? Si estoy en un ambiente público, hoy en día no lo tenemos tanto, pero puede pasar en la calle, le indico a una persona que llame a la ambulancia. Hoy en día con los celulares es más simple, agarro el celular, marco el teléfono que corresponde y pido la ambulancia, pero si voy a perder tiempo, lo que me conviene es indicarle a una persona que esté al lado mío con el dedo, decirle, usted llame al 107 o al teléfono que corresponda y dígale que hubo un accidente en este lugar. Avíseme qué le dijeron, porque es muy importante saber qué se pudo comunicar esta persona. Siempre con teléfonos de emergencia. ¿Y cuáles son? El 107 es un teléfono a nivel nacional del sistema de ambulancia, es el SAME en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, o los diferentes hospitales de cada región o pueblo. Importante, comprueben que funciona este teléfono. Después tenemos el 911, que es el sistema de emergencias policiales y bomberiles. Es un teléfono que se utiliza para la policía y los bomberos. Capital y Gran Buenos Aires, ya en algunas provincias también está incorporado. Los bomberos pueden ser que tengan también el teléfono 100 desde cualquier teléfono público o un teléfono de línea según si son teléfonos bomberos voluntarios. Y también está el 103, que es el teléfono de defensa civil para cualquier otra situación que amerite su intervención. Recordemos siempre comprobar cuáles son los teléfonos y tenerlos anotados. Tener un sticker pegado en el teléfono, en el celular, tenerlos agendados y que todos sepamos los mismos. Cuando llamo al sistema de emergencia, SEM, como le decimos, ¿qué le digo? Primero, ¿dónde estoy? Es muy importante decirle claramente dónde estoy. Tal calle a tal altura. Es la casa de la puerta gris por si no tiene numeración. Indicarle, darle referencias para que ubiquen el lugar. ¿Qué pasó? Es muy importante. Una persona recibió una descarga eléctrica, entonces el sistema de emergencia ya está pensando en qué acciones va a tomar cuando llegue al domicilio. Y la cantidad de personas involucradas es muy importante porque eso hace diferente la respuesta. Si tengo una sola persona que tuvo una lesión, es factible que venga una sola ambulancia. Si yo le digo que hay 3 personas lesionadas, es posible que pidan intervención de bomberos y policías y tengamos más auxilio todavía. Y esto va a mejorar las posibilidades de sobrevida de las personas. Cuando llamo lo que tengo que intentar es ser preciso, no irme en las explicaciones. Una persona que tiene una descarga eléctrica que no responde, ya con esa descripción les alcanza a ellos. Les doy el domicilio, les digo cuántas personas involucradas, intento ver que alguien los reciba y los oriente para que lleguen más rápido. Respondo a todas las preguntas que me hagan, porque la persona que está recibiendo la llamada tiene conocimiento y tiene capacitación como para guiarme y hacerme preguntas. Cumplo cualquier consigna que me digan y soy el último en cortar. Cuando ellos me dicen, bueno, está bien, y cortan, recién ahí corto. No, no llamo y le digo, hubo una emergencia en tal calle, hay tantas personas involucradas y corto. Espero a que ellos me terminen de hacer las preguntas y recién ahí procedo a cortar la llamada.
Ya vimos, voy a evaluar el estado de conciencia según el tipo de lesión que tenga, los generales, si la persona está en el piso. Lo primero que voy a decirle es, señor, señor, ¿está bien? Si es un pariente, lo llamo por el nombre. Juan, Juan, ¿estás bien? María, ¿estás bien? Veo qué le pasa. Si la persona no me responde, ya me da una pauta para el sistema de emergencias. No responde, quiere decir que amerita una intervención inmediata. Entonces evalúe el estado de conciencia. Si la persona responde y me dice, estoy bien, me golpeé, me duele la pierna, bueno, es buena esta información, porque quiere decir que está consciente, sabe que le pasó, te puede hablar de un dolor, entonces tengo una situación de tranquilidad. Si la persona no me responde o balbucea, es una situación ya de inconsciencia, vamos a decirle, por lo cual el sistema de emergencia necesita una intervención mucho más rápida. Ya vimos un poco esta situación, voy a evaluar los signos. Si la persona no me responde, signos de ventilación y circulación, de respiración y circulación. ¿Cómo hago esto? Me fijo si la persona está muy pálida, quiere decir que algo está pasando, si respira y cómo respira, si respira normal, veo el tórax, si se mueve, si respira normal. Bueno, eso es un buen dato. Si no veo ningún tipo de movimiento, ya vamos a ir a lo que es primeros auxilios, que ya les dije, será en otro video. Y examino el cuerpo. Si la persona tuvo una lesión, me fijo a ver que tenga los brazos en condiciones normales, las que le decimos en las posiciones que corresponden para los brazos, no ver una fractura, no ver salida de sangre, no ver manchas de sangre. Entonces reviso a la persona. Pido ayuda a quien esté. Si estoy en casa y tengo más gente capacitada en primeros auxilios, le voy a pedir ayuda a quien más está en casa conmigo, para que entre todos podamos brindar la mayor atención posible y de esta forma sea mejor la misma. Si estoy en la vía pública, muchas veces todos decimos, necesito aire, organizo un cordón humano, agarro a la gente y le digo, pónganse alrededor, aíslen, dennos espacio, que miren para afuera, porque hay mucha gente que se impresiona con la sangre o con algún otro fluido, pero lo que intento es buscar distancia con la gente para no estar rodeado y que tener toda la gente encima nuestro intentando ayudar, porque esto a veces entorpece la situación. Vamos a hablar de primeros auxilios. Siempre lo más importante en una situación de primeros auxilios, y lo vamos a repasar, es estar tranquilo. Sabemos que es una situación complicada, hoy que estamos en casa, es muy posible que sea un hijo, una esposa, un padre, un abuelo, un pariente con el cual estoy en casa, alguien con quien tengo afecto. Si mantengo la tranquilidad, la situación va a ser mejor. Siempre me voy a preocupar en las lesiones más graves. Si una persona tiene un raspón grande en un brazo y no responde a los estímulos, es más importante la respuesta, que esté inconsciente y ver qué pasa por esta situación, que el raspón, porque el raspón no va a ser una condición de vida para esta persona. Siempre mantengamos la tranquilidad. Si no sé qué hacer, no lo hago. Yo les vuelvo a decir, ya llamar a la ambulancia es un gran factor de ayuda en una situación de emergencia. Trabajemos en eso. No creamos todo lo que vemos en la tele, o que vemos en las películas, que vemos un montón de situaciones que no son lo que se debe hacer en una situación de emergencia. Es un show, es un espectáculo. Entonces, nos conviene saber primeros auxilios, no intervenir y no arriesgarnos. Si no sé qué hacer, mantengo la calma, pido la ambulancia, alejo a la gente, si estoy con más gente, y me fijo hasta dónde puedo llegar. Y el traslado adecuado, un poco lo que dijimos, es siempre cuidar a la persona. No improvisar, no ponerme creativo, esto que vemos, el torniquete, un montón de cosas que se ven en la tele, no hagamos. Si no sé qué hacer, no hagamos las cosas y nunca arriesguemos nuestra vida. Siempre conservar la tranquilidad, trabajar rápido y trabajar tranquilo. Nunca dejar a la persona sola, esto es muy importante, ir acompañando a la persona en todo momento y no dejarla sola, y no dispersarse, focalizarnos en lo que estamos haciendo. Esto que pasa muchas veces, hay que buscar una manta, hay que darle agua, vamos a ir viendo que muchas veces no son necesarias estas situaciones, entonces no lo hagamos, focalicémonos en las lesiones que puedan afectar la vida de la persona. Nunca mover a una persona si esta persona se cayó, tuvo una caída de altura, tuvo un golpe fuerte o algo, intentemos no mover a esta persona. ¿Por qué? Porque podemos tener una lesión mayor y esto puede perjudicar su recuperación. Y nunca, absolutamente nunca, dar un medicamento que creamos que es el adecuado. No, como es diabético, le doy la insulina. Tenemos que primero hacer la comprobación. Si en casa sabemos cómo hacerlo, porque somos parientes, hacemos la comprobación, pero no tomen actitudes arriesgadas, no den medicamentos que no sepan si son los adecuados para esta persona, bajo ningún concepto.
Nunca dar líquidos a una persona que se encuentre inconsciente, no esté respondiendo, que no esté del todo consciente, porque si después le sucede algo, ese líquido puede generar alguna dificultad a la hora de poder prestar los primeros auxilios. Y nunca hablemos en voz alta ni alarmemos a la persona. Si hay una persona que se lesionó y no está viendo lo que le pasa, no gritemos, no, uy, cómo se lastimó, cómo sangra, porque eso genera mucho estrés. Aunque la persona no esté respondiendo y esté inconsciente, puede ser que no pueda responder y escuche. Entonces no generemos esos estreses. Procuremos prestar atención, hablarle tranquilo a la persona. Si alguien está inconsciente, así todo hablarle, decirle, quédate tranquilo, te voy a estar ayudando, no te muevas, porque capaz me está escuchando y está con los ojos cerrados y quieto por mí. Vamos a repasar un poco lo que es una hemorragia. Una hemorragia es el sangrado. Hay varios tipos de hemorragias y las vamos a pasar. Las hemorragias se dividen en hemorragias externas y hemorragias internas. Las externas son las que vemos más comúnmente, un corte, una herida. Puede ser una herida sangrante por un corte, por un raspón, una hemorragia nasal o epistaxis, la típica que me empieza a salir sangre de la nariz. Una dentaria, que puede ser por un golpe o algo que se pierda una pieza de dientes o se rompa, o una hemorragia en cuero cabelludo también, que es una que sangra copiosamente porque es un punto muy vascularizado, donde hay muchas venas. Entonces, nos va a asustar, pero no tengamos miedo. Después hay otro tipo de hemorragias que se le dicen las hemorragias internas, que yo no veo la sangre, pero muchas veces veo signos en la persona. Veo que la persona está pálida porque tuvo una caída, la veo pálida, que no responde adecuadamente y puede estar teniendo una hemorragia esta persona. Entonces dijimos, las hemorragias internas son aquellas hemorragias donde no veo la sangre. Esta sangre puede estar agrupándose en alguna cavidad del cuerpo, sea el abdomen, sea la pelvis, sea el tórax. Esta persona puede perder mucha sangre, por lo cual puede tener una situación muy grave, pero yo no puedo no estar viendo la situación. Y otras hemorragias son las hemorragias del tipo externa, que veo salir la sangre fuera del cuerpo y se le dice que normalmente hay tres tipos de hemorragias: arteriales, venosas o capilares, según de dónde esté viniendo la misma. Arteriales son de las arterias, las venosas son de venas y las capilares son de los tejidos superficiales del cuerpo, los capilares. Una hemorragia arterial, la sangre brota de forma intermitente. Se dice que voy a ver la sangre salir como los latidos del corazón, de acuerdo al pulso. Y es una sangre muy roja, muy rutilante. La hemorragia venosa se dice que sale más como si fuera una fuente, va saliendo de forma continua y es una sangre más oscura. La primera era más rutilante, la segunda es más oscura. Y la hemorragia capilar es aquella que sale de los vasos capilares y es como los grandes raspones que le decimos todos, como un tipo de sangrado. Ante una hemorragia externa, una cuestión es un pequeño corte, que todos ya los conocemos y sabemos qué hacer, pero si vemos que sale mucha sangre, lo primero es llamar al sistema de ambulancia, emplear guantes descartables. Si es en casa y tengo confianza, veré, pero siempre cuidémonos de los fluidos, y apoyar algo sobre la herida con una gasa, y generar compresión directa. No hagamos esto que vemos de el torniquete y todo eso, generamos una compresión directa sobre el lugar donde está sangrando. Algo importante que puedo hacer también, si es en una mano o en una pierna, le digo a la persona que si es en brazos se acueste o se siente y levanto el brazo por arriba de la altura del corazón para que a la sangre le cueste un poquito más llegar y esa forma sea mejor. Y si es en una pierna, le pido a la persona que se recueste e intento levantar la pierna por sobre la altura del corazón también. Lo que voy a generar es una presión directa, una compresión en la zona, aprieto y envuelvo de forma adecuada y elevo el miembro lesionado o la parte lesionada para que la sangre le cueste un poco más llegar. En las hemorragias externas, si yo tuviera una herida por arma de fuego, por arma blanca también le decimos a objetos empalados, me caigo y se me clavó algo en el cuerpo cuando estoy realizando una tarea, nunca retiro el objeto que haya ingresado dentro del organismo y lo que intento es inmovilizarlo y tener una presión alrededor del mismo, no sobre este, para poder controlar el sangrado de forma adecuada. Todo esto con algún tipo de paño húmedo, dijimos, de tener gasas y apósitos en nuestro botiquín, y si no, alguna prenda limpia, no ropa sucia, no prendas sucias ni trapos.
Si veo que por alguna situación tengo un tipo de hemorragia que puede ser provocada por una fractura o por un corte donde veo algún tipo de víscera afuera o un hueso, nunca lo vuelvo a introducir. Queda afuera, lo cubro con una gasa limpia, con algún tipo de trapo limpio, con solución fisiológica que les dije que teníamos que tener en el botiquín para impedir y mantener limpia esa zona para impedir el riesgo o controlar un poco más el riesgo de. Ante una situación de una hemorragia nasal, es muy importante tener conciencia de lo que tenemos que hacer. Lo importante es apretar la nariz en su base o en su punta y con la cabeza hacia abajo. Siempre la cabeza hacia abajo generando esta compresión. Nunca hacer fuerza como para sacar la sangre, decir, sonar fuerte como le decimos a los chicos, sino automáticamente generar presión, una muy buena presión y que la persona tenga la cabeza hacia abajo. No la cabeza hacia atrás, no ir al lavado y sonarme los mocos, ni hacer ninguna cosa que me fuerce para que pueda provocar una lesión. Ante alguna hemorragia en el cuero cabelludo, algo importante, dijimos sangra mucho, entonces le voy a generar una limpieza en la zona y voy a aplicar una compresión directa sobre la misma. Si veo que sigue sangrando, igual acuérdense, si sangra mucho, llamo a la ambulancia, genero una presión directa y si deja de sangrar, mantengo misma presión y voy evaluando. Siempre acordémonos que tenemos que ver cómo le pasó la lesión, por lo cual si es un golpe muy fuerte y la persona no está del todo consciente, activemos inmediatamente el sistema de conciencia como ya lo vimos anteriormente. Nunca toque ni mueva los objetos penetrados en una herida. Nunca explore la herida, esto de abrir para ver cómo está, ver si hay algo adentro para intentar sacarlo. Nunca pongamos cremas, pomadas, ungüento o cualquier cosa sobre la herida. Todo puede ser un riesgo de infección, por lo cual tengamos mucho cuidado. Desinfectemos, cubramos y que lo vean en el hospital. Porque también nos puede pasar que el tipo de herida, tengo que ir al hospital, le puse una crema y en el hospital tienen que limpiar todo lo que yo puse para evaluar la situación de la herida. Entonces es el doble de lesión o el doble de trabajo para poder atender adecuadamente a la persona. Traumatismos dentales. Siempre lo que voy a hacer es con una gasa apretar el lugar donde esté sangrando dentro de la boca. Si se pierde una pieza o cualquier tipo de pieza dentaria, lo que voy a hacer es ponerlo en un recipiente, en un vaso, con leche fría o debajo de la lengua de la víctima para ir al hospital, porque a veces tenemos la suerte de que se puede volver a reincorporar o a poner la pieza dentaria. Y siempre ir a un centro odontológico o a una guardia para que lo vean. Nunca hacer buches con ninguna solución, ni agua con sal, ni con nada. Si está sangrando, con presión, nunca demos alcohol y nunca poner ningún elemento en el lugar donde estuvo el diente, como ceniza, sal, café. Todos esos son riesgos de infecciones muy altos, por lo cual no poner nada, no hacer buches, apretar únicamente y hacer que atiendan a la persona. Hemorragias internas. Son estas hemorragias que, como les dijimos antes, las que no se ven. Entonces, yo lo que puedo ver en la persona es que la persona tiene una sudoración, está fría, está pálida, está blanca. La frecuencia cardíaca, el corazón late mucho más rápido, tiene palpitaciones la persona. Se dice que tiene disminución de la presión arterial, que va a ser difícil darme cuenta, y a veces lo que me puede pasar en una situación ya un poco más avanzada es una alteración del estado de la conciencia. Quiere decir que se puede desmayar o no estar del todo consciente. ¿Qué puede causar estas situaciones de hemorragias? Puede ser algún tipo de hematoma, un golpe fuerte, una caída de altura, un impacto con algún elemento, y lo que puedo tener es un dolor abdominales, puedo tener algún problema abdominal, vómitos o diarreas con sangre, puede hacerme ver que tengo una hemorragia, y también puede ser provocadas por una fractura cerrada de pelvis o de miembros inferiores donde haya sangrado copioso en cavidades donde se agrupan estos fluidos. Ante una hemorragia interna, ante esta especulación de una persona pálida, sudorosa, fría, lo que voy a hacer es llamar al sistema de emergencias, al SEM, recostar a la persona, abrigarla y no dejarla tomar nada y esperar a la ambulancia. Siempre pidamos ayuda ante estas situaciones, dado que son procesos que se tienen que identificar y evaluar dentro de un centro asistencial y por un profesional. Como conclusiones de hemorragia, siempre acordémonos, evaluar la seguridad en la escena, evaluar la conciencia, activar la ambulancia, realizar compresión sobre las heridas, no retirar elementos, no reintroducir elementos y no poner cremas ni ningún tipo de ungüento. Vamos a seguir con fracturas, esguinces y luxaciones, desgarros, amputaciones, traumatismo de cráneos, quemaduras y picaduras y mordeduras. Fracturas. Es un elemento traumático muy fuerte, como vemos en la imagen y muchos nos acordamos, la de Tevez,
Lo importante puede ser una ruptura parcial o total de algún hueso, sea pequeño como una fractura de un dedo o un gran hueso largo como una fractura de una tibia, un peroneo, un fémur o algún otro tipo de hueso. Lo que yo puedo ver es una deformación, gran dolor local, disminución o ausencia de movimiento, no puede mover el miembro, hinchazón y hematoma, muchas veces se da una inflamación de la zona. Fragmentos expuestos, se dice que es una fractura abierta, en la cual vemos un pedazo de hueso, vemos nada más la piel que se ha roto, aunque no veamos el hueso. Y movimientos anormales, quiere decir un movimiento no típico que puede darse por estas situaciones. Las fracturas se clasifican en cerradas, abiertas, múltiples e incompletas. Son 4 tipos de clasificaciones generales que tienen. Y lo importante es que no podemos determinar qué tipo de fracturas tienen. Entonces ahora más adelante vamos a ver qué hacer. El esguince muchas veces se da por una distensión eventual o ruptura de los tendones de una articulación. Muchas veces se dan en tobillos, rodillas y cadera y muñecas. Es importante tener cuidado. Como yo no tengo en casa ningún tipo de equipo de diagnóstico, yo no puedo saber si es una fractura o un esguince o una luxación, como lo vamos a ver más adelante. Y las luxaciones son la salida de su posición anatómica de algún miembro, el desplazamiento de un hueso de su lugar articular, sean en dedos, en muñecas, en hombros, en codos, y tampoco puedo determinar si es una luxación o una fractura y por lo cual necesita la atención médica inmediata. Por lo cual, como no puedo comprobar qué tipo de lesiones, pienso siempre que voy a estar ante una fractura. Entonces la acción va a ser la misma. ¿Qué voy a hacer ante cualquier tipo de fractura? Inmovilizar, decirle a la persona no te muevas, e inmovilizar el miembro, la parte afectada. Ver si tengo una fractura externa o con sangrado o algún tipo de lesión sangrante, controlar esta hemorragia. Recordemos, si hay algo que sale para afuera, no generar presión directa para no poder reintroducir el lugar y no generar mayor daño. Siempre, si veo sangrado y es una fractura expuesta, como dijimos, cubrir con gasa limpia, con solución fisiológica para poder prevenir el riesgo de infección. Formas de inmovilizar hay miles. Normalmente uno lo que hace cuando tiene un proceso de alguna fractura, lo que hace es agarrarse esa parte lastimada. Entonces, aprovechemos esta situación, inmovilicemos el miembro. Vemos algunas imágenes de cómo inmovilizar miembros superiores y algunas imágenes de cómo inmovilizar miembros inferiores. Cómo inmovilizar los dedos o el codo o alguna otra parte. Siempre recordemos no mover a la persona, ya lo hablamos anteriormente. Si tengo una fractura del tipo expuesta, recordemos cubrir, inmovilizar de forma adecuada. Y ante fracturas, nunca realizar movimientos bruscos, nunca reintroducir un fragmento que haya salido del cuerpo. Desgarros y amputaciones, dos situaciones que también se pueden llegar a dar. Un desgarro normalmente, hemos tenido muchos, es una rotura o una apertura de algún tipo de músculo o tendón. Duele muchísimo esta situación, por lo cual debo tener precaución y también muchas veces conviene que lo vea el médico para determinar la magnitud del mismo. Y una amputación, que es el corte parcial o total de alguna parte del cuerpo, es muy violento, puede haber mucho sangrado y debo actuar de la misma forma que una fractura. ¿Qué es importante ante un desgarro? Si es grave, siempre activar el sistema de emergencias, inmovilizar la parte afectada, porque no sé si es un desgarro o hay otra cosa. Si hubiera sangre, controlar la hemorragia y cubrir la lesión con gasas. ¿Qué hacen ante una fractura traumática? Controlar la hemorragia, cubrir con una gasa o tela limpia, colocar el miembro amputado, la parte que la persona se cortó, sea un dedo, sea lo que sea, en una bolsa plástica y esta bolsa dentro de otra bolsa con agua y con hielo. Nunca usar hielo seco porque puede generar una lesión, porque quema el hielo seco, y trasladarlo con la persona. Si yo tuve una amputación de un dedo, hago este proceso y se lo pongo a la persona que tuvo la amputación encima, para que vaya con ella al hospital, porque hemos visto muchas veces que llega una persona con una amputación y el dedo o la parte amputada quedó en el lugar donde tuvo la lesión. Como conclusiones de fracturas, siempre recordemos todos los pasos que hablamos: controlar la hemorragia, inmovilizar, nunca reintroducir un hueso y no colocar ningún tipo de crema, ungüento o algún otro material que no corresponda, únicamente solución fisiológica. Traumatismos de cráneos, los golpes en la cabeza burdamente dicho. ¿Quién puede generar? Puede haber hematomas, puede haber heridas, esto que hablamos de la herida de cuero cabelludo, puede haber sangrado por el cuero y pérdida de conciencia.
¿Qué voy a hacer ante un traumatismo de cráneo? Activar el sistema de emergencias, controlar la hemorragia, evaluar el estado de conciencia. Si una persona se golpeó la cabeza y le pregunto cómo está y no me responde, ya sé que tiene una pérdida del estado de la conciencia. También evaluar el estado de capacidad de comunicación, las típicas que vemos muchas veces. ¿Te acordás qué día es hoy? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estamos? Porque podemos tener algún tipo de lesión interna que no estemos viendo. La sensibilidad y la función de las extremidades, mover las manos, mover los pies despacito, mover los dedos y traslado al centro asistencial. Como conclusiones del traumatismo de cráneo, siempre es evaluar, pedir ayuda y trasladar a un centro asistencial para un diagnóstico adecuado. Quemaduras. Esto nos pasa y pasa muy seguido en nuestros hogares. Hay muchos tipos de quemaduras con diferentes materiales, desde las químicas, a las líquidas o por materiales calientes, vamos a decir. Las acciones van a ser las mismas. Primero vamos a ver sus clasificaciones. Hay tres tipos de quemaduras, burdamente se le dice. Las quemaduras del tipo A o de primer grado son lesiones en la capa epidérmica, en la capa más externa del cuerpo. Son las típicas quemaduras que decimos solar o por agua caliente, una pequeña sin ampolla. La piel está seca, hay mucho dolor y ardor, hay una pequeña inflamación y hipersensibilidad. La típica de que digo sopla el viento y me duele. Esta quemadura duele mucho, pero es de baja gravedad. Las quemaduras tipo AB o de segundo grado, como se le dicen, son en la capa superficial y en la dermis, ya es un poquito más profundo. El color se dice que es blanco rosado. Hay un edema, hay una inflamación del área afectada y siempre o muchas veces dan ampolla. Nunca revienten una ampolla, ya lo vamos a ver. Y las quemaduras del tipo B o de tercer grado, que son las quemaduras más graves, son las quemaduras que comprometen las tres capas de la piel, mucho más profundo. La piel está más seca, acartonada, no tienden a doler porque hubo una quemadura que llegó hasta la parte nerviosa y requiere una atención médica inmediata, más allá de que no sean extensas, porque el nivel de lesión puede ser grave y puede traer otras consecuencias. Primera acción ante una situación donde una persona se esté quemando. Si veo una persona que está con llamas sobre la ropa o el cuerpo, lo que le digo es que se tire al piso y lo cubro con alguna manta o con algún material. Nunca corran ni le digan rodá a la persona, porque como todos sabemos, cuando necesitamos avivar un fuego, lo que hacemos es darle aire, soplamos, abanicamos, entonces el movimiento aviva las llamas. Entonces digo a la persona, se tira al piso, intento sofocar el fuego generándole con algún trapo, con algún tipo de manta o con algún elemento, compresión sobre la zona donde esté la llama para que este fuego ceda. ¿Qué me puede generar una quemadura? Dificultar la respiración según el tipo de quemadura. Si cubre, es grave en ese sentido. Si cubre más de una parte del cuerpo, también la considero grave. Una cuestión es una quemadura en una mano, unas pequeñas ampollitas. Otra cuestión es tener todo un brazo quemado, parte del tórax. Son más graves ese tipo de quemaduras. Si son en la cabeza, en el cuello, en las manos, en los pies o en los genitales, por las consecuencias que pueden tener a largo plazo. Si es un niño o un anciano, tengo que actuar adecuadamente en un centro de quemados porque son cosas muy importantes. Si son por químicas, por explosiones o por electricidad, porque cada uno de estos elementos puede tener una consecuencia más grave. Algún químico puede seguir quemando aunque no lo parezca. Si es por una explosión puede haber una lesión interna dentro del organismo. Y si es por electricidad lo mismo, porque la electricidad busca un camino y va a tener un lugar de entrada y uno de salida y va a generar lesiones internas. Y si son extensas y si son profundas del tipo B. ¿Qué hago ante una quemadura? Primero tranquilizo a la víctima, quédate tranquilo. Valoro cuánto está quemado para avisarle a la ambulancia esta situación. Enfrío por agua por un minuto, no la pongo abajo de la ducha y la dejo media hora abajo de la ducha a la persona, por un minuto, y si veo que la persona está tranquila, un poco más según la extensión de la quemadura. Tengamos cuidado con esta situación porque muchas veces el frío calma pero puede generar un efecto contrario. Y cubrir el área con una gasa húmeda, con solución fisiológica, una gasa húmeda, hasta que lo vea el centro asistencial. Lavar con agua fría el área lesionada, interrumpe el mecanismo de lesión, si es aceite o es otro material, lo va a estar limpiando y va a calmar el dolor inicial. ¿Qué nunca hago? Romper una ampolla, poner presión sobre la quemadura porque duele mucho, como lo dijimos antes, y nunca poner pomadas, ungüentos dentríficos o cualquier otro tipo de elemento, ni hielo en contacto con la piel directa. Intento trabajar con agua no fría, sino con agua a temperatura natural, porque el agua fría puede generar un impacto, más el quemaduras oculares. Si me sucediera algo en el ojo, inmediatamente
adentro del agua, pondré los ojos adentro de una canilla, que le venga agua al ojo por 10 minutos, porque es una zona muy sensible. Cubro con una gasa. Si la persona tiene un ojo quemado, cubro los dos ojos y lo puedo trasladar yo a un centro asistencial, porque si tiene un solo ojo cubierto, al mover el otro ojo va a generar un movimiento y puede generar más lesión. Y traslado a un centro oftalmológico. Nunca pongo gotas, colirios o ningún otro tipo de material. Vamos a hablar un poquito de cuerpos extraños, parecido a lo que hablamos recién. Si entra cualquier tipo de cuerpo extraño en el ojo, lo que intento es hacer una visión, si lo puedo ver y lo puedo retirar con algún elemento, con agua preferentemente, lo que hago es tirarle agua desde el lado de afuera al lado de adentro del ojo, intento hacer un lavado. Si este objeto por algún motivo no saliera del ojo, cubro los dos ojos y traslado a un centro asistencial. Vemos la técnica en la filmina, cómo levantar el párpado y cómo intentar sacar el objeto. Si el objeto no sale fácilmente, lo dejo y voy a un centro asistencial porque puedo generar una lesión mayor. Conclusiones. Siempre hablamos de lo mismo: seguridad de la escena, evaluación de conciencia, determinar si voy a necesitar la ambulancia. Si hay lesiones en grandes partes del cuerpo o por el tipo de quemadura, siempre va a necesitar una evaluación médica. Lo único para hacer es lavar con abundante agua fría, preferentemente natural, por 1 minuto, y nunca poner cremas ni romper ampollas. Situaciones de hipotermia. Muchas veces decimos hipotermias en lugares fríos. Las hipotermias no solamente se dan en lugares fríos. Las hipotermias se pueden dar en lugares calientes por diferentes situaciones del organismo o exposición. Se dice que una hipotermia es cuando el cuerpo llega a una temperatura inferior a los 35 grados centígrados. ¿Y por qué se pueden dar? Por exposiciones prolongadas a ambientes fríos, por un traumatismo, algún tipo de lesión, por la ingesta extrema de alcohol, por mucha ingesta de alcohol, por trastornos del sistema nervioso central donde el organismo tiene un problema de regulación de temperatura, por enfermedades metabólicas, alguna enfermedad, por intoxicación, por medicamentos y muchas veces también por la edad, como nos pasa con los chicos y con las personas mayores. El frío y el calor afectan mucho a estas personas cuando una persona de una edad media no va a tener esta afectación. ¿Qué hago? Si la persona está mojada y está entrando en un proceso, quito las prendas húmedas. Protejo contra la pérdida del calor y el frío ambiente. Lo que voy a hacer es cubrir a la persona. No la voy a poner sobre una estufa o en un ambiente con un aire acondicionado muy caliente, si hace frío. Lo que voy a poner es una temperatura templada y cubrir a la persona. Mantener en posición horizontal, intentar que no se mueva y evitar movimientos bruscos de esta persona y actividad excesiva. Quédate quieto, quédate acostado para ver cómo estás. Técnicas de caliente: siempre una habitación cálida, no caliente, mantas secas y evitar las corrientes de aire. Las corrientes de aire no van a ser beneficiosas. Lesiones por inmersión o ahogado, como decimos normalmente. Estas lesiones muchas veces se dan de una persona que cae al agua y absorbe gran cantidad de agua, y la absorbe con rapidez, la aspira. Entonces, lo importante es entender. No es esto que nos pasa muchas veces, que creemos que la gente cuando se cae al agua traga el agua y se le llenan los pulmones de agua. No pasa esto. Del 10 al 12% no aspiran agua por un laringoespasmo. La laringia es un músculo que está y que permite el ingreso y salida de aire y de alimentos en el estómago. Entonces, por un laringoespasmo se cierra esta laringe, que impide que el agua entre en los pulmones, por lo cual no va a haber agua dentro de los pulmones. ¿Qué voy a hacer ante una persona que se ha ahogado? Evaluar la seguridad, como dijimos, activar el sistema, ver si está consciente. Si está inconsciente, pensar en maniobras de reanimación cerebro-cardiopulmonar o RCP, retirarlo, llevarlo a un lugar seco, evitar la hipotermia si estamos en un ambiente frío, y así todo, si está templado, evitar la hipotermia y mantener a la víctima en una posición horizontal. ¿Qué nunca hacer? Apretar la panza para generar, o es decir, apretando la panza le saco el agua de adentro, porque podemos generar que todo lo que está dentro del estómago suba y tenga una obstrucción por los elementos que tenía dentro del estómago. Ante situaciones de electrocución, esto se da mucho en casa, pasa con chicos, con adultos, con todos dentro de casa. Lo principal, lo que siempre recomendamos es controlen sus instalaciones eléctricas. En casa debemos tener disyuntor y llave térmica, debemos tener una instalación adecuada porque es muy peligroso para proteger tanto a los adultos como a los niños por un contacto accidental o por algún equipo en malas condiciones o defectuosos.
Si tengo una persona que ha entrado en contacto con algún elemento eléctrico, nunca la toco. Lo primero que voy a ir a hacer es ir a cortar la energía eléctrica antes de tocar a la persona, porque yo no sé si esta persona sigue en contacto y al tocarla recibe una descarga adicional por querer rescatarla, como hablamos, la seguridad en la escena. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar la seguridad en la escena, cortar la corriente, cortar la alimentación eléctrica, evaluar la conciencia de la persona. Si necesito, porque la persona no responde, voy a empezar a hacer maniobras de RCP y evalúo si hay alguna lesión, si la persona está bien, evalúo si hay lesiones o quemaduras y lo trato como quemaduras que ya lo. Vamos a hablar un poco de algunas enfermedades de aparición súbita, como alteraciones del estado de conciencia, convulsiones, enfermedades relacionadas con el calor, enfermedades relacionadas con el frío, el golpe de calor y la falta de aire de una persona o la disminución. Alteraciones del estado de conciencia, desmayo o lipotimia, como se le dice, que alguna vez capaz lo escucharon, que es un desmayo. Es la pérdida parcial o total de la conciencia de una persona. Una persona dice, uy, me estoy sintiendo mal, me estoy mareando y se desmaya. ¿Qué puedo ver? Puede pasar que la persona se caiga, tenga debilidad repentina, esté levantando algo y se le caigan de las manos. Puede ser que vea palidez, que vea sudoración fría, que tenga la visión borrosa y hasta el punto de entrar en un estado de inconsciencia. ¿Qué voy a hacer ante estas situaciones? Activar el sistema de emergencia, llamar a la ambulancia, recostar a la persona, proteger de que no se golpee con ningún objeto. Si yo me siento mal, lo primero que voy a hacer es sentarme o acostarme, no quedarme parado o hacer fuerza para que recupere esta energía, porque si entro en estado de inconsciencia tengo muchas chances de golpearme. Y si continúa inconsciente, lo coloco en una posición, lo que se llama la posición lateral de seguridad, que es la que estamos viendo en las imágenes, que es doblando una de las piernas, rotando a la persona, cuestión de que si entra en estado inconsciente y por algún motivo vomitara o tuviera algún retorno de algún fluido dentro del cuerpo, no se ahogue con el mismo. Entonces la voy a poner de posición lateral la cabeza y el cuerpo. ¿Qué no voy a hacer nunca con una situación de esta? Dar de comer o beber. Che, me siento mal. No, tomá, come esto que te va a subir la energía, comete un churro o agarrá y tomate un vaso de gaseosa. No, lo que le voy a decir a la persona es que se recueste y que se quede recostada. Nunca comprimir o forzar esto que es el viejo mito. No, estoy medio mareado. Bueno, bajá la cabeza y hacé fuerza sobre mi mano para que te suba la sangre a la cabeza. Esto es muy peligroso porque si la persona se desmaya cuando estoy haciendo esto, es muy factible que con la fuerza que estoy haciendo lo termine arrojando hacia el piso. Convulsiones. Las convulsiones se pueden dar por muchos motivos, desde una patología como la epilepsia, como algún otro tipo de enfermedad de aparición súbita. Son movimientos involuntarios y violentos de los músculos del cuerpo. Estas contracciones son generalizadas y se dan en todo el cuerpo y en la cara. Pueden generar una inconsistencia urinaria, la persona se puede orinar y pueden generar una desconexión del medio. La persona no sabe o no responde bajo ningún estímulo. ¿Qué voy a hacer ante una situación de convulsiones? Lo primero que voy a hacer es llamar a la ambulancia. A la persona la voy a alejar o voy a alejar cualquier mueble, cualquier elemento con el cual se pueda golpear en su proceso. Corro las sillas, las mesas, corro todo elemento que tenga cerca. Le intento poner algo acolchado, ropa debajo de la cabeza, pero no tocándolo, tirándolo debajo de la cabeza. No intento controlar los movimientos y tomo el tiempo que dura la convulsión. Porque esto es muy importante para los médicos para saber si puede haber una lesión más grave o no. ¿Qué nunca voy a hacer en un proceso de convulsiones? Nunca le intento abrir la boca ni introducir ningún elemento extraño en la boca. Es un mito el que se traga la lengua. Estas situaciones no pasan, los músculos se contraen. No inmovilizo las extremidades. Esta persona va a tener mucha fuerza en los movimientos, entonces yo al intentar inmovilizarlos puedo generar una lesión mucho mayor y no me tiro arriba de la víctima o la abrazo o la esfuerzo. La acuesto, intento protegerla y lo que voy a hacer es darle este espacio para que tenga el proceso. Si la persona es una persona que tiene una patología y ya lo sabe, al finalizar el proceso de convulsiones va a reaccionar, va a preguntar qué sucedió y va a saber cómo actuar o va a pedir que venga la ambulancia o se va a preferir quedar en un lugar oscuro. Recordemos que esta situación para una persona que tiene una enfermedad puede ser muy vergonzosa, entonces acompañemos esta. Enfermedades relacionadas con el calor, un poco lo que hablamos, el agotamiento por calor o la insolación o el golpe de calor, son todas etapas dentro del. ¿Qué voy a hacer con estas situaciones? Evidentemente alejar a la persona de la fuente de calor. Si está trabajando a la intemperie, lo pongo en un ambiente fresco, oscuro,
más aislado, aflojo las ropas que tengan, si tiene ropa sudada, se la saco y le ponemos ropa seca o cubrimos a la persona. Coloco paños frescos y húmedos sobre la piel, frescos y húmedos, pero no mucho tiempo. Suministre agua fría si la persona está totalmente consciente y te dice, tengo calor, tuve un golpe de calor, bueno, toma agua fría, pero despacito. Y si hay una vómitos o alteración del estado de conciencia, activo el sistema de emergencia. Voy a colocar en un ambiente aislado, lo que voy a hacer es que circule el aire por alrededor, pero no de forma directa. Le elevo los pies, le doy líquidos, como dijimos. Nunca doy ningún medicamento ni lo fuerzo a tomar. Si la persona no está del todo consciente, no lo fuerzo a tomar disnea o esta sensación de falta de aire, como dijimos. Esa sensación de falta de aire, respiro y como que me falta, me da una ansiedad, puede estar generada por una enfermedad pulmonar, por situaciones de mucho estrés, como las que estamos viviendo hoy en día, o por algún tipo de patología cardiorrespiratoria severa. Estas situaciones ameritan atención médica. Entonces le pregunto a la persona, ¿qué te está pasando? ¿Qué sentís? Si estoy en una situación estresante, la llevo, la aíslo, la llevo a un lugar tranquilo y llamo al sistema de emergencia. Nunca doy ningún medicamento ni ningún tipo de líquido o nada para que la persona se tranquilice, respire y se tranquiliza. Si esta persona dice que no está nerviosa y le cuesta respirar, pido ayuda inmediatamente. Como conclusiones, hablamos un poquito de seguridad en la escena, siempre evaluar el estado de conciencia y activar el sistema de emergencia. Si la persona está consciente en el golpe de calor, doy líquido. Si la persona es diabética y consume insulina, darle líquidos dulces, pero él tiene que saber que es una persona que es diabética y que está con problemas. Y si no sé por qué es, o si en asintomáticos, sus inhaladores habituales, estamos hablando personas asintomáticas o personas que puedan ser asmáticas. Lo importante es que utilicen su inhalador. Ellos lo tienen recetado y lo saben utilizar. Si la persona está inconsciente, no le doy absolutamente nada y espero la llegada del médico. En caso de convulsiones, lo que voy a buscar es que siempre evitar los traumatismos. Busco que no se golpee más en ese proceso, protegiendo la cabeza, como dijimos, tirando ropa o algún tipo de trapos o algunas cosas alrededor para que no tenga impactos. Picaduras y mordeduras. Bueno, hoy estamos en casa, estamos en procesos donde no podemos salir, limpiamos lugares no habituales, estamos con nuestros animales, entonces los riesgos de picaduras y mordeduras siguen existiendo, entonces tenemos que ser prudentes con lo mismo. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Depende del tipo de picadura. Si es una picadura, una abeja, una avispa, evidentemente el dolor es intenso, la inflamación son las ampollas que generan y el enrojecimiento, la picación habitual. Depende de la persona, puede ser una picadura que duela y nada más, pero hay gente que puede tener reacciones alérgicas severas, por lo cual tengo que ir viendo cómo responde esta persona. ¿Qué voy a hacer ante una picadura de abejas o avispa? Tranquilizo a la persona, le indico reposo. Si puedo, con una pinza de depilar, ahora lo vemos, retiro el aguijón. Aplico una compresa de agua fría y helada, no pongo cremas, nada. Y según como vea la respuesta, voy a asistir a un centro asistencial. Aquí estamos viendo cómo intentar sacar un aguijón. La abeja pierde el aguijón y fallece, la avispa puede picar varias veces. Lo importante es ver cuántos tipos de picaduras tiene, porque puede haber sido picada en reiteradas situaciones. Picaduras de araña. Generalmente no me doy cuenta cuando una araña nos va a picar. Tengo que tener mucho cuidado. Lo que voy a ver son algún punto rojo y dolor intenso. Hay un montón de tipos de arañas y va a depender la reacción según el tipo de araña y la respuesta de cada persona a la misma. Lo que voy a hacer es lavar la herida, aplicar una compresa y según como vea que la persona refiere, si empieza con una inflamación grande, con mucho dolor o con algún tipo de otra respuesta, lo que voy a hacer es activar el sistema de emergencia. Mordeduras de animales domésticos, mordedura de perro, gato o algún otro tipo. Primero voy a lavar con abundante agua y jabón. Voy a comprimir la herida para evitar el sangrado. Voy a activar el sistema de emergencia. Las bocas de los animales tienen muchas posibilidades de infección, muchos microorganismos. Entonces tengo que identificar al animal, tenerlo identificado, porque hay que ver si además este animal tiene las vacunas correspondientes o no para hacer los tratamientos de la antirrábica o algún otro tipo de tratamiento con la persona. Las mordeduras de animales tienden a ser, depende del tipo de animal, muy dolorosas, muy grandes y graves. Mordeduras de serpiente, en el caso de estar en un lugar donde puede haber una serpiente del tipo venenosa o una serpiente del tipo agresiva, lo que voy a intentar es identificar al animal que mordió,
decirle a la persona que se quede quieta. Si la mordedura donde es en el brazo, en las manos, en las piernas, que se retire cualquier elemento que en caso de inflamación pueda quedar restrictivo, o sea, anillos, pulseras, collares, cualquier elemento que pueda quedar apretado que no pueda sacar después. Le coloco hielo, no coloco hielo sobre la herida, ni hago cortes de ningún tipo. Llamo a la ambulancia, traslado a un centro asistencial, aviso que mordió un animal, coloco vendajes ligeramente compresivos y movilizo la extremidad afectada con mucho cuidado. Siempre dijimos, seguridad, si veo que una persona lo mordió una víbora o un animal o lo picó un alacrán, no voy a ir a exponerme al animal. Tengan cuidado para no ser heridos también ustedes, lo mismo que con el perro, que ya lo hablamos. Si son avispas, tengamos cuidado porque si voy, capaz invadió el lugar de las avispas y soy atacado. Lave las heridas y hemorragia. Intoxicaciones. Esto es algo muy importante porque hoy en día estamos haciendo muchas cosas en casa y muchas veces usamos productos químicos que no están adecuadamente identificados. Entonces, lo primero es ver qué pasó, esto que ya hablamos antes. Si mezclé productos químicos puedo tener una intoxicación con amoníaco por la mezcla de la lavandina y el detergente. Si entonces tengo que saber qué pasó. Llamar a la ambulancia, decirle, ingirió tal producto, o fue expuesto al gas o a la mezcla de estos productos y evaluar la conciencia de la víctima. Tengo que averiguar qué pasó, con cuánto o cuánto consumió, porque también tenemos intoxicaciones con algunos medicamentos, entonces tengo que tener cuidado, y hace cuánto pasó esta situación, cuánto tiempo pasó desde que lo consumió. Nunca hay antídotos sin consultar, esto tengo que hablar con un centro toxicológico, hay cosas que sirven, pero tienen que ser explicadas por el médico, hay diferentes centros de asistencia, como el Hospital Posadas, que es nacional, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, los teléfonos son públicos, o el Hospital Fernández o algún otro tipo de hospital, donde tienen toxicólogos de guardia donde me pueden ayudar, y eventualmente solicitar asesoramiento o asistencia médica. Adjuntamos algunos de los teléfonos como para llamar, algunos a nivel nacional con el 0800 del Posadas o los diferentes teléfonos de los hospitales para que puedan llamar. Como conclusiones de lo que hemos ido viendo, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer y que tiene que evaluar ante un caso de accidente? La seguridad en la escena. Lo siguiente en prioridad, ¿qué sería? Llamar al sistema de emergencias. ¿Qué vamos a hacer como tercer paso? Ver el estado de conciencia y finalmente brindar los primeros auxilios adecuados. Entonces recordemos, seguridad en la escena, pedir ayuda, llamar al sistema de emergencia, ver el estado de la conciencia de la persona y los primeros auxilios. El cuarto eslabón, el traslado adecuado, como lo dijimos, es que venga la ambulancia, los bomberos, que me ayuden y traslademos a la persona. Siempre mantener a la persona de la cabeza sujeta, por si las dudas, para que no tenga movimientos y para acompañarla. Hay maniobras en las cuales puedo rotar. Esto me va a guiar el sistema de emergencias de cómo ayudarlos si requieren mi ayuda. Entonces yo le pregunto si lo puedo ayudar y que me indiquen qué voy a ir haciendo. Siempre recordemos, como dijimos, si una persona está en estado inconsciente pero respira, lo que voy a hacer es ponerlo de posición lateral siempre y cuando no haya tenido un traumatismo para que en caso de un vómito no aspire el mismo. Si tengo que trasladar a un paciente no traumatizado, puedo llevarlo de un montón de maneras, va a ser cada situación la que tenga que evaluar. Y como conclusión es siempre estar tranquilo y sereno, evaluar la seguridad, activar el sistema de emergencia, evaluar el estado de conciencia, controlar y hacer el control de hemorragias y ayudar en el traslado. Bueno, muchas gracias, espero que les sirva y espero que sirva como para en este momento poder tener un poco más de tranquilidad. Recordemos, ante la duda llamemos por teléfono, no tengamos miedo de pedir la ambulancia o llamar para que nos guíen por teléfono. Un accidente leve, si tenemos una situación donde lo dejamos estar, puede ser grave. Hasta luego.